De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Verso 24, y el último que vemos hoy día, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hasta ahí. Bien, hermanos y hermanas, estamos estudiando Romanos 9, como yo les decía, y hemos avanzado ya. La semana pasada estuvimos viendo el versículo 14 que decía, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Estudiamos el 15 que decía, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Correcto? Hasta ahí por lo menos íbamos en estos días. Hoy día nos vamos a centrar en el versículo 16. El 16 dice, voy a decir algo antes. Este versículo que yo voy a leer está sujeto a un paradigma. La mayoría de la gente de iglesia, y yo he tenido la oportunidad de conocer gente de iglesia en Brasil, gente de iglesia en Bolivia, gente de iglesia en Uruguay, he conocido gente de iglesia en Argentina, y yo pensé que era un problema que teníamos acá en Chile nomás. Pero no, claramente es algo que se da de forma transversal. Este texto, la mayoría de la gente lo repite de una manera incorrecta. Inclusive la gente lo lee y aunque lo está leyendo, lo lee de una manera incorrecta, porque está metida en la cabeza de la colectividad, está metido el texto de otra manera. Está metido un texto que ha sido permeado por el humanismo. ¿Cómo lo lee la gente? Yo creo que ustedes lo han escuchado de esta manera, lo lee de esta manera, dice así. Voy a leerlo de la forma equivocada. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, sino de quien Dios tenga misericordia. Así se lee. No depende del que quiere, ni del que corre y del que quiere, sino de quien Dios tenga misericordia. Así se lee, pero está incorrecto, porque el texto no dice eso, el texto dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sino de Dios que tiene misericordia. El otro texto, como yo lo leí erradamente, está permeado por el humanismo y está permeado por esta posición fatalista de que Dios tiene misericordia de algunos y de otros no. De que Dios llamó a algunos para salvación y a otros para condenación. Y eso está mal, eso no corresponde. Porque si Dios tiene misericordia de unos y de otros no, Dios deja de ser un Dios misericordioso. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y no dejará de hacer misericordia. Ahora, en su soberanía, Él estableció que la misericordia Él la va a derramar solamente a través de la obra de la cruz. El que rechaza la obra de Cristo en la cruz, consiguientemente rechaza la misericordia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a leer el texto. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ya. Yo voy a plantearle algunas cosas. Este texto es sumamente
es sumamente odiado por el humanismo. Por eso es que el humanismo trató de cambiarlo. Y el humanismo hizo que la gente pensase que el texto dice no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, perdón, sino de quien Dios tenga misericordia. Pero el texto no dice así. Y este texto les estoy diciendo yo que es totalmente rechazado por el humanismo. ¿Por qué? Porque el texto golpea al humanismo. El texto dice que no depende del que corre, no depende del que quiere. ¿De quién depende? De Dios. No, de Dios. No de quien Dios tiene misericordia, sino de Dios que tiene misericordia. Lo que está diciendo el texto es que el asunto está en manos de Dios y no está en manos del hombre. Por eso les digo yo que es un texto que va a golpear el humanismo. Escuchen esto. En otras palabras, depende, la salvación del ser humano depende de la misericordia de Dios. Es una frase que ustedes han oído siempre, entonces parece que el hermano Víctor no está diciendo nada nuevo. Pero ¿saben que la mayoría de las iglesias evangélicas creen que depende del esfuerzo humano? Depende de cuánto yo hago para Dios, de cuánto le trabajo a Dios, de cuánto le sirvo a Dios, de cuánto yo empeño le pongo, de cuán santo soy, de cuánto oro, de cuántas vigilias, cuánto logro vigilar, cuánto logro vivir en santidad. Y la Biblia enseña que depende de Dios que tiene misericordia. Entonces, en otras palabras, depende de la misericordia de Dios. En otras palabras, hermanos, la salvación no llega a nosotros por la sinceridad de la persona. ¿Me están escuchando? Nadie va a ser salvo porque es una persona sincera. La salvación no llega a nosotros por voluntad nuestra. No es que yo digo, ya, voy a sentar cabeza. Llegó la hora de sentar cabeza, llegó la hora de dejar de andar loqueando por ahí, de ser la loca de patio que he sido toda mi vida, y yo de ahora en adelante voy a sentar cabeza. Eso es mentira. No, llegó la hora, yo voy a decidir por Cristo. Mentira, ningún hombre decide por Cristo. Por dos razones de peso. El libre albedrío no existe. Ese pensamiento filosófico medieval no existe. Y segundo, Dios nos está diciendo que depende de la misericordia de Él que es misericordioso. Tampoco vamos a ser salvos por algún tipo de mérito humano. No hay nada que usted pueda hacer, aunque lo esté haciendo muy bien, no hay nada que usted pueda hacer que obligue a Dios a salvar. Tampoco depende de la buena conducta de la persona. Y hermano, aquí estamos hilando fino, porque usted va a ir a donde usted vaya, le van a decir, tienes que portarte bien. Y si tú te portas bien, agradas a Dios. Yo no estoy enseñando que hay que portarse mal. Lo que yo estoy enseñando es que nadie, por tener buena conducta, es salvo. La buena conducta en nuestra vida, hermanos, voy a adelantarme unos minutos. La buena conducta en nuestra vida, si no está siendo el resultado de la obra de Cristo en nosotros, es paganismo. Si yo me estoy portando bien porque yo soy un hipócrita, que no quiero que nadie me vea en mis zonas vergonzosas y yo me encargo de andar derecho cuando todos me miran, pero en realidad soy un chueco, eso es paganismo, eso es hipocresía. Eso no es bíblico, ahí no está el evangelio. Hermanos, nadie va a ser salvo por buena conducta. Con esto que estoy diciendo, el moralismo eclesiástico cae al suelo. Este doble estándar en las iglesias cae al suelo. No es que no, oye, esa hermana tan fresca que es. Y la que está diciendo eso no es fresca. No tiene ningún área en su vida que le provoque vergüenza. Hermano, yo necesito que entendamos esto. La salvación no depende de algo nuestro.
depende de la misericordia de Dios. Yo les decía tiempo atrás, la iglesia latinoamericana, voy a hablar de la que conozco, no está preparada para recibir en sus filas homosexuales, lesbianas, personas con este tipo de condición. No está preparada. Ahora, yo no estoy diciendo tampoco que la iglesia está compuesta de este tipo de personas. Esa gente es transformada por el poder de Cristo. Pero la iglesia tiene que estar preparada para asociarse con ellos en algún momento. Y la iglesia no está preparada porque hay un velo de hipocresía, hay un velo de este moralismo equivocado, porque creen que la buena conducta me lleva a Dios. Yo noté aquí, algunos creen que ganan méritos delante de Dios por comportarse bien moralmente. Y usted los va a oír hablar como papagayos en el púlpito y hablar de la conducta, del portarse bien, de obedecer la palabra de Dios, de obedecer la ley de Dios. Pero si ese obedecer la ley de Dios, insisto, no es el resultado, hermano, esto necesito que no se les olvide. Si el obedecer la palabra de Dios no es el resultado de la obra del Espíritu Santo dentro de mí, es pura carne. Ya a Dios no le sirve. ¿Sabían ustedes que yo puedo estar obedeciendo la Biblia en la carne? Yo puedo estar haciendo algo con mi esfuerzo, con mis ganas, con mis deseos, muy sinceros mis deseos, pero a Dios no le sirven. Tiene que ser el resultado de la obra de Dios. Escuchen esto. Esa idea de un cristianismo de comportamiento, un cristianismo basado en la buena conducta, es un cristianismo humanista, carnal y falso. ¿Se está entendiendo? Ahora, lo que yo estoy diciendo, yo estoy muy consciente que lo que yo estoy diciendo va contra todo lo que hoy día se dice. Pero yo me estoy afirmando en la Escritura. La Escritura nos está diciendo que no depende del que quiere, de los deseos que yo tenga, de ser cristiano, tampoco depende del que corre, de cuánto esfuerzo yo haga para ser cristiano. ¿De qué depende? De Dios, que tiene misericordia. Esto, hermanos, si se dan cuenta, esto deja fuera el evangelio. Yo me acuerdo años atrás cuando yo usaba una expresión, la he dejado de usar, la voy a volver a usar porque saca sangre. Yo usaba una expresión años atrás y causaba mucho problema, aún con los que estábamos en ese tiempo juntos. Yo decía, el evangelio bíblico pone a Cristo en el centro y al hombre en la periferia. Y esa expresión, al hombre en la periferia, causaba escorzor, porque sacar al hombre del centro, al humanismo no le gusta. Pero hermanos, si es cristianismo, no puede estar en el hombre en el centro. Si es cristianismo, tiene que estar Cristo en el centro. Si está el hombre en el centro, dejó de ser cristianismo y es humanismo, ¿se entiende? Sí. Entonces, si está Cristo en el centro, yo, hombre, Víctor, tiene que estar en la periferia. Y el centro de todo tiene que ser Cristo. Y todo lo que está pasando en mi vida debiese ser el resultado de la obra de Cristo en mi vida y no el resultado de mi sinceridad, de mi esfuerzo, de mi disciplina, de que yo oro más que Erika, de que yo leo más la Biblia que Marco, o que yo visito más que Cristóbal, o que yo adoro más que Soledad. Por mi esfuerzo. Eso no es bíblico. Eso está mal. ¿Se entiende? Yo quiero volver a leer lo que dije. Esa idea de cristianismo, de comportamiento, un cristianismo basado en la buena conducta, es un cristianismo humanista, carnal y falso. Porque no depende de nosotros, sino que depende de la misericordia de Dios. Las personas que creen eso pasan la vida, escuchen, esforzándose para agradar a Dios. Si yo creo que yo puedo ir a Dios y que mi esfuerzo le sirve a Dios, yo voy a pasar toda la vida esforzándome. El problema está en que Dios está tan elevado y yo soy tan terreno, Él es tan grande y yo soy tan pequeño, Él es tan sublime y yo soy tan simple, Él es tan infinito y yo soy tan limitado, que mi esfuerzo
Nunca van a servir. Y voy a quedar con esta sensación después de un par de años, de una tremenda frustración. Busqué a Dios, busqué a Dios, busqué a Dios, busqué a Dios, busqué a Dios. Me levanté a orar a la hora que el pastor me dijo, leí los textos que el pastor me dijo, hice lo que la iglesia decía que había que hacer, oré, ayuné, fui a esta iglesia, fui a la de allá, buscando conocimiento, buscando querer saber algo, y no, al final no sirvió de nada, porque no depende de mí. Depende de que Dios se revele a mi vida, pero si Dios se revela a mi vida, mi esfuerzo queda en la periferia, entonces ya no hay gloria para mí. Y la gloria tiene que ser única y exclusivamente para el Señor. Insisto, un cristianismo basado en el comportamiento, un cristianismo basado en la buena conducta, es un cristianismo humanista, carnal y falso. Las personas que creen eso pasan la vida esforzándose para poder agradar a Dios, para hacer todo correcto para agradar a Dios. Pero ese esfuerzo lo hacen en la carne. Son esfuerzos humanos. Y todo lo que procede de la carne, según la Biblia, es carne. Lo que procede del espíritu, dice la Biblia, espíritu es. Y lo que procede de la carne, carne. Y cuando hablamos de carne aquí, estamos hablando de la humanidad. Todo lo que procede de mi interés, todo lo que procede de mi anhelo, de mi deseo. Porque, hermano, yo le decía años atrás a alguien, sí, si la gente en el mundo evangélico tiene muy buenas intenciones. Y es más, sus intenciones son sinceras. Yo no tengo por qué cuestionar el corazón de las personas. Pero, hermano, están sinceramente engañados. Porque no es como yo creo que se hacen las cosas, es como Dios lo estableció. Y Dios viene y me dice, Víctor, no es por lo que tú quieres o por lo que tú anhelas o por tu esfuerzo, no es por cuánto tú corres. Este asunto depende de mí, que tengo misericordia. Escuche esto. Lo único que puede ser hecho en el cristianismo, en el contexto de la iglesia, en el contexto del cristianismo bíblico, lo único que puede ser hecho en tu vida debe ser hecho por Dios. Lo único que puede ser hecho en tu vida debe ser hecho por Dios. Y si es hecho por Dios, será recibido por Dios. Escuche esto. Todo lo que esté aconteciendo en tu vida debe ser hecho por Dios. Y si es hecho por Dios, será recibido por Dios. ¿Entiendes? Será recibido por Dios. Ahora, hermanos, algo que es hecho por Dios debe comenzar en Dios y debe terminar en Dios. ¿Se entiende? Si yo por el camino le quiero meter de lo mío, deja de ser Dios. ¿Cómo son? Pero tiene que hacerlo permanecer Él, porque yo no puedo. Eso es lo que yo necesito que se entienda. El cristianismo bíblico dice que yo no puedo. El cristianismo bíblico dice que cualquier cosa que esté sucediendo en mi vida debe ser hecha por Dios. Si es hecha por Dios, será recibida por Dios. Y debe comenzar en Dios. Debe ser por iniciativa del Espíritu de Dios aquello que Dios va a recibir. Solo Dios debe comenzar lo que Él mismo va a recibir. Porque Él recibe solo lo que su Espíritu hace. Él no recibe nada que venga del ser humano. Porque el ser humano está torcido, es mediocre, es carnal, es limitado, es finito. O sea, que Dios solamente recibe lo que Él provee. Sí, eso es lo que dije. Él no hace nada. Por ejemplo, acabamos de ofrendar. Si yo no ofrendo, porque estoy consciente que todo este mes Dios me ha dado comida,
Todo este mes Dios me ha dado agua para bañarme. Todo este mes Dios me ha dado oxígeno para respirar. Todo este mes Dios me ha provisto para pagar mis deudas grandes y chicas. Si yo no ofrendo por eso, mejor no ofrendo. Porque yo tengo que ofrendar, tengo que darle a Dios bajo la conciencia de algo que Él está haciendo en mi vida todos los días. Y yo vengo ahora y doy por algo que Dios está produciendo en mí. Dios está produciendo dentro de mí la conciencia de la provisión de Él. Y Dios está produciendo dentro de mí la conciencia y la gratitud con respecto a lo que Él hace. Y recién ahí Dios recibe esa ofrenda. Si no lo hago así, aunque yo tire $1.000.000 entre el ofrendario, para Dios esa cuestión es repulsivo. A Dios no le sirve. A Dios no le sirve. Porque Dios recibe lo que Él hace. Todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, Dios lo recibe. Por eso es que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Este asunto, escuche, este asunto de que nuestra carne, nuestra humanidad, está haciendo todo para agradar a Dios, eso es paganismo. Si nosotros empezamos un culto de esta manera, ya hermanos, vamos a orar. Escúchenme allá en la casa. Ya, vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor, Señor, que este culto sea agradable para ti. En ese momento nos transformamos en paganos. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué nos transformamos en paganos, no? ¿Qué estamos diciendo implícitamente en esa oración? Que yo puedo agradar. Un poco, medianamente, quizás no completamente, pero le hago empeño, Señor, y como ve mi empeño, en otras palabras. Y resulta que eso no sirve porque, hermanos, en la cruz alguien ocupó tu lugar y fue azotado por Dios. Y su sangre fue derramada y esa sangre fue presentada en el cielo. Y escúchame bien, y esa sangre agradó al Padre para siempre. ¿Cómo sé yo que es para siempre? Porque la Biblia dice que fue necesario un solo sacrificio y una ofrenda de sangre para siempre. Y esa sangre quedó en el cielo, agradó cuando se presentó y permanentemente esa sangre, ¿qué hace? Agrada. Entonces cuando yo vengo y le digo al Señor, Señor, permite que te agrademos, yo le estoy diciendo, Señor, tu sangre no sirve mucho, entonces permítenos que nosotros te agrademos. Señor, el sacrificio de Cristo no es tan glorioso y no logra agradarte. Así que ahora, mira, aquí nos preparamos los músicos, trajimos las mejores voces, tuvimos el coro toda la semana ensayando, tenemos los mejores aquí, el predicador es el mejor que tenemos, y Señor, y tenemos luces prendidas, ya arreglamos el templo y lo enceramos, y tenemos invitado aquí hasta el presidente de la República, aquí, Señor, así que con todo esto, agrádate. Porque tu sangre no nos sirve. Porque la muerte de tu hijo no nos sirve. ¿Entienden por qué es paganismo? ¿Entienden por qué es paganismo eso? Eso es lo que hacen en cualquier religión. La que sea. La gente trata de agradar a su Dios. Con sus actos, con sus formas, con sus rituales. Métase algo en la cabeza, usted jamás va a agradar a Dios por usted. Y métase todo otro en la cabeza, usted siempre agrada a Dios por causa de la obra de Cristo. Es complejo, ¿se dan cuenta que el texto es complejo? Si esto me lo oye gente de iglesia normal, le va a dar urticaria, porque esto va contra todo lo que ellos están haciendo todos los días. Esforzándose, haciendo sacrificio para el Señor, porque hay que trabajarle a Dios, hay que servir a Dios, hay que agradar a Dios, hay que dar lo mejor para el Señor. Hermanos, ¿qué mejor? Si nosotros no tenemos nada bueno. Lo mejor ya se dio a sí mismo en una cruz. Lo mejor de la raza humana es Jesucristo. La mejor sangre presentada es la de Jesucristo.
El sacrificio de Cristo es tan poderoso que Dios no exigió nunca más un sacrificio. Y el que está escondido por medio de la fe en ese sacrificio, está agradando a Dios permanentemente. Todas las religiones, durante toda la historia de la humanidad, todas creen y practican este asunto de agradar a su Dios. El hombre tratando de satisfacer la ira de su Dios, ya sean los mayas, los aztecas, los sumerios, los fenicios, los egipcios, todos tenían sus dioses y ellos trataban por medio de sus rituales de satisfacer a sus dioses. ¿Era así o no? ¿Estoy equivocado en lo que estoy diciendo? Y apareció el mundo, el evangelismo, así lo vamos a llamar, el evangelismo, que no es bíblico, apareció el evangelismo también tratando de agradar a Dios, con todos sus rituales, con toda su forma, con todo su formalismo, con todas sus tradiciones de hombres, tratando de agradar a Dios. Pero no se puede agradar a Dios, porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Escuchen esto, porque esto es complejo. Esto que voy a decir ahora es más complejo. Si el comportamiento, la ética, la conducta, el sacrificio personal, la dedicación que usted pone en las obras de Dios, si todo eso que nombré no es el fruto de la obra de Cristo a través de usted, entonces no tiene ningún significado para Dios, porque no tiene ningún valor para Dios. Porque para Dios lo único que vale es lo que Él está haciendo en nosotros. Por eso es que es tan necesario vivir por convicción. Nosotros tenemos que llegar a esta sencilla reunión en la que estamos aquí. Tenemos que llegar por convicción. Yo todos los domingos los recuerdo y todos los martes les mando un mensaje y les recuerdo la importancia de congregarse. Pero si usted no llega aquí, si usted llega aquí porque yo le recordé, eso es pura carne. Usted tiene que llegar aquí por convicción, porque el Espíritu de Dios produjo dentro de su espíritu la necesidad de estar congregado con sus hermanos. Y eso Dios lo recibe. Pero si usted no llega aquí por convicción, es carne, es paganismo. No sirve. Porque no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a adelantarnos un poquitito y vamos a ir a Romanos 11:36. Este texto es potente, poderoso, que está en el contexto de lo que estamos hablando, por eso es que lo estoy citando. Romanos 11:36. Permiso. ¿Lo tienen? Dice el último versículo del capítulo 11. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo vuelvo a leer. Porque de Él, por Él y para Él. ¿Saben, hermano? Algunos creen que esto es poesía. Hay gente que lo canta como poesía y hay gente que lo lee como poesía. Y este texto es doctrina pesada, es doctrina dura. ¿Saben lo que el texto significa? Significa, verso 36, dice, porque de Él, ¿qué quiere decir Él? Eso, que de Él proceden todas las cosas. Y si no procede de Él, no sirve, es paganismo. De Él proceden todas las cosas. Si lo que está pasando en nuestra vida no es de Él, no sirve. No, pero es que hermano, es que es buena idea que se me ocurrió, que aquí, que ya, que yo siento que en mi corazón. Mira, si no procede de Dios, no sirve. Porque de Él significa que todas las cosas proceden de Él. Después dice, por Él. Eso significa por medio de Él. O también significa
a través de Él. En otras palabras, es Dios el que ejecuta su obra en nosotros. Ahora, hermano, para que ustedes me entiendan, yo estoy enseñando aquí, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy enseñando. Estoy usando una serie de elementos lingüísticos, herramientas que Dios me ha dado para que usted aprenda. Yo estoy enseñando. Pero usted no va a aprender nada que le haga bien para su vida eterna si no lo oye de Dios. Porque si usted aprende de mí, usted está jodido, está frito. En otras palabras, yo que estoy enseñando tengo que entender que si usted recibe algún entendimiento, es porque ese entendimiento procede de Él y está fluyendo a través de Él. Yo no tengo nada que ver en el asunto. Eso significa el texto. Entonces, como yo no tengo nada que ver en el asunto, para mí no hay gloria. La gloria es para Él, que las cosas proceden de Él, pero están ocurriendo a través de Él. ¿Se entiende? Y dice al final, y para Él son todas las cosas. O sea, todo aquello que procede de Él, todo aquello que viene de Él, y que viene a nosotros, que procede de Él, pero que viene a nosotros, y que fluye a través de nosotros, pero entendiendo que Él está en nosotros, por lo tanto, Él es el que está haciendo fluir eso, vuelve a Dios, porque es para Él. Y eso es lo único que Dios recibe. Hermanos, ¿me están siguiendo, no? Amén. Y aquí quedó fuera el humanismo. Hermano, eso dice el texto. No es poesía. El texto dice eso. Por eso es que es tan importante decirle, Señor, hágalo usted, muévase usted. Cuando de repente vienen ideas a nuestra cabeza o vienen planes a nuestra cabeza y empezamos a diseñar un plan con la familia, con los hijos para el futuro, tengo que asegurarme de que ese plan está viniendo de parte de Dios. Por eso que existe el discipulado bíblico, por eso que existe el cotejo, por eso que existe la palabra, por eso que tengo que estar expuesto al evangelio permanentemente, para tener los elementos de criterio bíblico para entender hacia dónde Dios me está guiando. Yo le decía a Erika recién, no podemos vivir de manera mística, no podemos andar así, viendo para qué lado sopla el viento. Está soplando de allá para allá va el Señor. Ya, vamos para allá. No puedo andar así. Yo tengo que vivir una vida coherente. La lógica, Dios no camina en la lógica del hombre, pero Dios camina en su propia lógica. Y yo necesito entender la lógica de Dios plasmada en la palabra de Dios. Y esto viene dado solamente por el Evangelio. Hermanos, voy a usar un poco el sarcasmo. Algunos deberían leer el texto de Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él, son casi todas las cosas. Deberían leerlos, porque eso es lo que creen. Porque así viven. Cuando un líder de iglesia cree que la iglesia le pertenece, está diciendo eso. Cuando un líder de iglesia cree que los hermanos son de él y él tiene control sobre ellos, él está diciendo eso. Cuando un líder de iglesia se para y dice, yo soy el pastor y ustedes son las ovejas, mis ovejas, está diciendo eso. Está diciendo que todo viene de él, es por él. Y para él son casi todas las cosas, porque algunas son para mí. Es casi toda la gloria para ti, Señor, porque hay un poquito de gloria que tiene que caer en mí mismo. Es casi todo para ti, Señor, pero hay algo que tiene que caer a chorrear para acá también. Y el texto no dice eso, el texto dice que es por Él, por medio de Él, y para Él son todas las cosas. No sé si se dan cuenta cómo el humanismo Dios lo despedaza aquí. Acompáñenme a Juan, capítulo 3, verso 27. Estamos recién en un versículo, pero 3:27. Juan 3:27 dice,
Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Cómo dice Juan? Estamos hablando de Juan el Bautista aquí por si acaso, ¿eh? Que el hombre no puede recibir nada. No puede dar. A ver. Y un calcetincito, un parcito de calcetines. ¿Y cuando alguna vez no es de regalo? ¿Saben por qué Erika me preguntó eso? Porque ella pensó en que ella a veces también se compra calcetines. ¿Y qué dice el texto? Erika, ¿qué dice? Dime, ¿qué dice el texto? Que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. Y cuando tú vas a comprar calcetines y te compras tus calcetines, ¿tú te los compras? No, pues me lo permitió. Ah, no, ni siquiera él te lo permitió. Ahí dice que él te los envió, porque tú no puedes recibir nada si no te fuese dado del cielo. Y estoy hablando de un par de calcetines. Y si hablamos del auto, y si hablamos del logro de mi hijo que estudió 5 años en la Universidad de Chile, en medicina, y el logro, y ninguno se atreve a decir, mi hijo no hubiese podido, si no hubiese sido por la infinita y mayúscula gracia de Dios. Y se acabaron los aplausos por el cabro. Y ese chico que se terminó de médico, si entiende esto, va a vivir toda su vida quebrantado. Y va a funcionar como médico, pero quebrantado, entendiendo que él no tiene ningún derecho a estar ahí. ¿Que lo recibió de dónde? Del cielo. ¿Lo estamos entendiendo así, hermano, en nuestra vida? Eso es lo que dice el texto. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, todo lo que tú hagas que no venga de Dios, no sirve para Dios. El asunto es así. Es Dios descendiendo a tu vida. Es su Espíritu viniendo a nuestra vida, entrando en nosotros. Y viene a nosotros y a través de nosotros se devuelve a Dios. Dios no recibe aquello que no viene de Él. Cualquier cosa que yo le quiera dar a Él que proceda de mí es carne y es paganismo. Y no importa, hermanos, supongamos que Nico Pinto tiene, no sé, 1000 hectáreas, y él un día se le ocurre decirle a la iglesia, hermanos, les voy a regalar a la iglesia 100 hectáreas para que las tengan como iglesia. Él va a tener que entregarla y después bajar la cabeza, porque las hectáreas vinieron de Dios, y Dios provocó dentro de eso de él, y eso dentro de él, y cuando él ofrendó eso, fue para Dios. Todo ese movimiento lo hizo Dios de comienzo a fin. Entonces, hermano, si nadie le da las gracias, no importa. Porque él entiende que de él, por medio de él y para él, son todas las cosas. Él entiende que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios descendiendo, su Espíritu viniendo, entrando en nosotros, haciendo en nosotros, para ser devuelto a Dios. Este es el principio divino. Así funciona. Así funciona. No es de otra manera. Hermanos, así funciona la cosa. En todo, sí. Imagínense lo que ustedes quieren. Así funciona. Y de repente nosotros, hay periodos de nuestra vida en que nosotros creemos que nosotros logramos eso. Que fue el esfuerzo. Como somos dicótomos y nos vamos para la oficina, y en la oficina tuvimos un proyecto que duró 3 meses, y al final de los 3 meses el jefe nos dijo, excelente, extraordinario. Tenemos la sensación de que lo hicimos bien, es que bueno,
Mis papás se esforzaron, mis papás me mandaron a estudiar, yo también no me dediqué a carretear, yo estudié en una universidad de Pichiruchi, pues estudié allá en la UDEC, entonces no, yo soy otra cosa, entonces, claro, el resultado, claro que me tiene que ir bien. Y después llegamos acá al culto, Señor, toda la gloria es para ti, toda la gloria es para ti. Y hay una dicotomía. Le damos la gloria a Dios en el culto, pero en nuestra vida nosotros creemos que logramos, alcanzamos, lo hicimos nosotros. Qué falso. Hermanos, hay gente que es muy inteligente, tanto en tiniebla como en luz. Muy inteligente. Hay otros que somos del montoncito y hay otros que son un poquito más abajo del montoncito. Esa es la realidad, ¿cierto? Así es. Pero esos niveles de inteligencia los provee Dios. La Biblia dice que la inteligencia es un espíritu y viene de Dios. Dios da la inteligencia a los hombres. Dios da el poder de hacer las riquezas. Dios da la sabiduría a los hombres. Hermano, el hombre no tiene nada por sí mismo. Cualquier cosa que nosotros logremos, no la estamos logrando en realidad. La está Dios proveyendo. Entonces, no es por la conducta buena, tampoco es por el mérito. Si fuese así, podríamos hablar de la posibilidad de que Dios es injusto en el trato con nosotros. Mas ese es el pensamiento de Dios en relación a Israel y también con la iglesia. ¿Cuál es el pensamiento de Dios con respecto a Israel y a la iglesia? ¿De lo que estamos hablando? Por medio de él y para él. Así Dios se relaciona con todos. No es que Dios dice, no, miren, los israelitas son mejores que el resto y a esto yo ya los tengo aparte para mí. No. Dios siempre va a actuar, acuérdense, por la base del convencimiento. Y va a convencer tanto a judíos como a gentiles. Pero el convencimiento es algo que parte con Dios, lo hace Dios, es a través de Dios y vuelve a Dios, es para Dios. ¿Se entiende? Quiero avanzar un poquito antes de que me hagan una pregunta. Dice, escuchen esto. Hermanos, allá en sus casas, presten alta atención ahora, por favor. La manifestación de misericordia con algunos obedece a la elección soberana de Dios en el cumplimiento de su propósito en la historia de la humanidad y en la eternidad. Cuando Dios escoge, yo les voy a explicar, quiero que escuchen la idea. Cuando Dios escoge soberanamente a alguien o escoge una situación particular, eso obedece al propósito de Él en la historia que Él está configurando en la eternidad. No tiene que ver con la persona, tiene que ver con Dios. ¿Qué fue lo que dije entonces? Dios tiene un propósito. No tiene dos propósitos. Dios tiene un solo propósito. En toda la historia de la humanidad, de Adán hasta ahora, Dios tiene un solo propósito. Y el propósito de Dios era tener una gran familia de hijos e hijas semejantes a Jesucristo, con la imagen de Dios en ellos. Adán pecó y el propósito de Dios, comillas, aparentemente se quebró, pero nunca se quebró en realidad, porque Dios siguió adelante con su propósito. Y Dios, cuando escoge a alguien, lo hace en el contexto, en el parámetro de la elección soberana. Pero ¿qué es lo que es la elección soberana? Es cómo Dios elige a alguien para Él. Eso es la elección soberana. Cómo Dios elige a alguien para Él. Cuando Dios elige a alguien para Él, no lo hace con respecto a la persona. Lo hace en función de su propósito. ¿Se entendió? ¿Se entiende eso? Sí. Yo tengo la convicción de que yo soy un escogido de Dios para Él. Pero no lo hizo mirándome a mí. Lo hizo mirando algo mucho más grande que yo. Su propósito eterno. Y yo entro, Dios me llama, Dios me escoge, pero Él me mete en su propósito. Después Dios viene y llama a la Vanessa
y la mete en el mismo propósito. Después Dios viene y llama a Juvencio y lo mete en el mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ser formados a la imagen de Cristo. Así actúa la misericordia de Dios. Por eso que yo dije, la manifestación de la misericordia con algunos obedece a la elección soberana de Dios. En el cumplimiento o en el marco del cumplimiento de su propósito en la historia de la humanidad y en la eternidad. Hermano, esto es algo más grande que la temporalidad humana. Porque el propósito de Dios partió ya en la eternidad pasada, está presente en la temporalidad humana y seguirá en la eternidad futura. No tiene que ver con nosotros, ¿se dan cuenta? No, yo no le puedo decir a alguien, oye, don Vladimir, Dios te escogió a ti. Y Vladimir, sí, pues hermano, a mí me escogió, me miró a mí, me escogió a mí y a esos dos de allá no. Porque es lo que la gente enseña. No es que Dios me escogió y a este otro no lo escogió, sino que Dios nunca me miró a mí, siempre miró su propósito. Y su propósito es Cristo. Por eso que estamos siendo formados a la imagen de Cristo. ¿Se entiende, hermanos? Dios, aquí ya voy a decir otra cosa. Dios ha usado casos perdidos en el plan de Él. ¿Ya? Casos perdidos son esos personajes que nada que hacer con Él. Están en la Biblia. Judas es uno. Judas es un caso perdido. Ya, escuchen. Dios ha usado casos perdidos en el plan de Él. Por ejemplo, Judas Iscariote. Ese hombre estaba profetizado como el hijo de la perdición. Era un caso perdido. Dios sabía que era un caso perdido. Nadie más lo sabía. Dios lo sabía en su presencia. ¿De acuerdo? Nadie más lo sabía. Ni él lo sabía, ni los discípulos lo sabían, ni la mamá lo sabía, ni el abuelito lo sabía. El único que sabía que Judas era un caso perdido era Dios, porque Dios tiene un atributo incomunicable que es la presencia de Dios. Y Dios en su presencia sabía que Judas era un caso perdido. Lo llama y lo usa. Usa el caso perdido dentro del plan de la redención. Judas fue usado para cumplir un propósito soberano de Dios. Escuche, pero eso no libra a Judas de su responsabilidad en lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Entregó a Jesús, lo traicionó, lo entregó. Ya, no es que Judas va a decir ahora, Señor, yo era un caso perdido. Tú me agarraste, me metiste en la cuestión, me hiciste hacer esto y yo lo hice. Y... así que no me vayas a estar ahora culpando a mí, pues si yo no tengo nada que ver en el asunto. No, Judas no puede decir eso. ¿Por qué? Porque todo hombre que nace es responsable ante Dios. Acuérdense que ningún hombre es irresponsable. Nosotros vamos a ir responsablemente al cielo y otros van a ir responsablemente al infierno. Pero nadie es irresponsable delante de Dios. A todos Dios los hace responsables, incluido Judas. Pero Judas era un caso perdido. Y Dios lo usó ¿en el marco de qué? Entonces no es que Judas, pobre Judas, la palomita blanca de Judas. No, hermano. Dios sabía quién era Judas. Dios, pero entiendan, Dios sabía, nadie más sabía. Y Dios usó a alguien que él sabía que no tenía arreglo. No iba a recibir a Cristo de manera sincera jamás. De hecho, estuvo en el ministerio de Cristo y todo el tiempo que estuvo ahí, robó hasta que se cansó. Dice la Biblia que sacaba del tesoro. La expresión tesoro es tesorería. De la misma forma, Dios usó a los fariseos para que Jesús fuese acusado antes de que Jesús muriera. ¿Se acuerdan? Los fariseos lo acusaron. Dios usó a Pilatos para que juzgara a Jesús, mas no libra de la responsabilidad y de la culpa ni a los fariseos ni a Pilatos. Dios usó a los soldados romanos para castigar y clavar a Jesús,
usó un soldado para que lo atravesara con la lanza, pero ninguno es librado de su culpa y de su responsabilidad. Dios no les quita su pecado, no les quita su culpa y no les quita su responsabilidad. Son pecadores, culpables y responsables ante Dios cada uno de ellos. Así está definido dentro de las Escrituras. Necesitamos, hermanos, recibir más revelación y entendimiento de cómo Dios piensa y de cuál es el criterio que Él utiliza, escuchen, en su propósito y en su plan eterno. Por eso, cuando nosotros entendemos eso, debemos entender que es un tremendo privilegio haber sido elegidos sobrenaturalmente por Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada que yo pueda hacer para agradar a Dios. Nunca hubo algo que yo pudiera hacer, no hay nada que yo pueda hacer y jamás va a haber algo que yo pueda hacer para agradar a Dios. Y Dios ya me escogió y soy de Él. Entonces uno dice, Señor, ¿y cómo yo puedo, cómo yo, Señor, cómo llego al final? ¿Llegaré al final? ¿Podré llegar al final? ¿Podré ser fiel hasta el final? La respuesta es no. En algún momento voy a ser infiel, pero yo no fui escogido de acuerdo a mi fidelidad. Yo fui escogido de acuerdo a Él. Porque de Él, por medio de Él, y para Él. Son todas las cosas. O sea, mi salvación viene de Él, mi salvación la sostiene Él, y mi salvación es para Él. ¿Se está entendiendo? Avanzo otro poquitito. Dios, dentro de su soberanía, también nos escogió. Debemos recordar que Dios, escuche. Debemos recordar que Dios no escogió a aquella persona que usted considera que es mejor que usted. Aquella persona incluso que usted considera mejor que usted, en este momento está bajo condenación y bajo juicio. ¿Se acuerdan que yo les pregunté martes atrás si ustedes conocían a alguien en tinieblas que fuese mejor que ustedes? ¿Conocen o no? Sí. Que sea más responsable, más derecho, más comprometido, más generoso, más recto. ¿Conocen a alguien? Yo conozco a varios que me superan hidalgamente. Pero ahí están ellos, perdidos en tinieblas. Y acá estoy yo en la luz. ¿Por qué? Por pura gracia. Porque yo no soy mejor que ellos. Yo merezco arder en el infierno como ellos. Porque jamás dependió de mí, jamás dependerá de mí. Siempre dependerá del Señor. ¿Se entiende? Es el versículo 16. Conversemos un poquito, pregúntenme, voy a ver aquí si hay alguna pregunta, me dicen. El hermano Nacho dice, el hombre no puede recibir nada, incluye gente que odia a Dios igual, ellos igual reciben lo que les dan del cielo, hermano. Sí, Nacho, la gente de tinieblas, lo que recibe de parte de Dios, escúchenme esto, está la gracia, quiero que me miren allá en las casas, miren mis manos, está la gracia salvífica, la gracia, la charis de Dios, el favor inmerecido de Dios. Y de la gracia salvífica se desprende un elemento de la gracia que se conoce como gracia común. La gracia común es la que destila de parte de Dios para toda la humanidad, para el cristiano y para el que no es cristiano, para el que ama al Señor y para el que aborrece al Señor. La gracia común es la provisión permanente de Dios para toda su creación. ¿Provisión de qué? Provisión de vida, de oxígeno, de comida, de abrigo, de sol, de luna. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés que Dios da pan al que come y da semilla al que siembra. Dios provee. Eso se llama gracia común, Nacho. Sí, Dios es tan bueno, es tan generoso que aún les da de comer a esos ateos, agnósticos, gnósticos, aquellos que aborrecen al Señor, Dios también les provee.
Pero la gracia salvífica no es universal. Cristo murió por todos los hombres, pero no todos los hombres creerán en él. La gracia salvífica es la manifestación, el favor de Dios para todos aquellos que crean en la obra de Cristo. ¿Alguna pregunta con respecto a Romanos 9:16? Para después entrar en Romanos 9:17. Me faltó decir algo. A ver, algunos dicen así, hermanos. Hay gente que yo le he escuchado decir así. Hay gente tan buena en este mundo que Dios la podría haber salvado. No hay gente buena. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. Si no hay ni uno bueno, somos todos malos. Pero la gente no acepta eso. No, ¿cómo voy a ser malo? ¿Cómo voy a estar lejos de Dios? ¿Cómo voy a estar condenado? ¿Cómo Dios me va a aborrecer si Dios es bueno? Sí, Dios es bueno, pero no es un osito de peluche que está fascinado con toda nuestra estupidez. Dios es bueno, pero es santo, es recto, es justo. No acepta mi inmundicia, no acepta mi pecado, no acepta mi impunidad, no acepta la debacle interna, la catástrofe interna espiritual que yo tengo. No la acepta, mi pecaminosidad no la acepta. Entonces algunos dicen, hay tanta gente buena en este mundo que Dios podría salvar. Y eso, los que dicen eso son humanistas. Sí. Sí, me imagino. Sí. Bueno, sí, eso mismo. Que decía que como había muerto. Y parece que no sé muy claro, pero algunos especulaban que podía haber sido un ataque al corazón. Que era como todos quisiéramos morir. Pero porque él había sido muy buena persona. Entonces tenía ganado el cielo. Era un hombre muy respetuoso, caballero, sí, solidario, educado, pero aborrecido. Porque eso dice la Biblia. Nos guste o no nos guste, eso dice la Biblia. ¿Por qué un Jacob como yo y no un Esaú como ese de allí? Porque no depende del que tiene ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque para Dios Jacob y Esaú están en la misma condición. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 22 dice en la colita, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre Jacob y Esaú. Aunque los calvinistas me digan que hay, no hay diferencia entre Jacob y Esaú. Todos pecaron. Entonces, cuando Dios interviene soberanamente, siempre lo hace en el marco de su propósito eterno. Sí, Marco. Cada vez que estoy frente a la predicación de la Escritura, siempre recuerdo que hay una fórmula, pero hay algo dijo, y bueno, ¿y qué hago yo? Lo que hay que hacer realmente, lo que se me menciona, solo creer y recibir. Sí. Y ese es el principio de la formación, o sea, para que se me cree, recibir. Si yo pongo resistencia y mi duda está ahí permanente, no voy a poder recibir. Entonces, si no quiero hacer depender de él, mucho más, todas las veces estamos al Evangelio. No seguir creyendo y recibir. Claro, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Creer y recibir. Ah, ya, listo. Y una vez que soy salvo, ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? Díganme, ¿para qué soy bueno? Y viene el Señor y dice, creer y recibir. Ya, Señor, pero 15 años después de que Dios me llamó, ¿qué tengo que hacer? Creer y recibir. Ya, pero ahora tengo 40 años en el Evangelio y Dios me llamó al ministerio. Ahora sí, Señor, ya, con 40 años de experiencia, ¿qué tengo que hacer ahora? Creer
y recibir. Y escuchen, y 5 minutos antes, en un hospital, solo en una cama, porque todos los que pastoreé, todos los que cuidé, ninguno está. No está la esposa, no están los hijos, no hay nadie, estoy solo. Un médico, un enfermero camina ya en el horizonte, ya no tengo fuerza, estoy con pañales, no veo, no me acuerdo de casi nada. ¿Qué tengo que hacer 5 minutos antes de morir? Seguir creyendo y recibir. Porque nunca ha dependido de mí. Incluso ese creer y recibir, si Dios no, o sea, la única forma de que yo pueda creer y recibir es porque Dios está proveyendo fe para Correcto. que siga creyendo. Correcto. O sea, no hay ni siquiera, no hay ni una milésima de Ni el una obra aire yo que pueda uso hacer. para decir amén me pertenece. Dios lo provee. R.C. Sproul decía, todas las noches sus misericordias son frescas y todas las mañanas se renuevan. ¿Me escuchan? Todas las noches sus misericordias son frescas y por las mañanas se renuevan. Porque las necesito permanentemente. Mi pregunta es, nos vamos a ir a acostar en un rato más. Va a llegar un momento que, por muy malo para dormir que sea, va a llegar un momento de la noche que el sueño te va a vencer. ¿Sí o no? Y tu cerebro va a apagar varias zonas de tu existencia. Las va a apagar. Vale, deja algunos sensores nomás. Algunos sensores quedan ahí, pero empieza a apagar. Se apaga todo el cuerpo. Por eso es que algunos nos desplomamos en realidad, para ser honesto. Nos desplomamos en la cama y perdemos la conciencia, y ahí podría pasar cualquier cosa. Mi pregunta es, ¿y cómo lo hacemos esas 8 horas que estamos durmiendo para mantenernos en Cristo? Sin orar, sin leer la Biblia, sin estar... Quedamos ahí en el aire. ¿Cómo? Por eso es que lo que yo pueda hacer en el día no sirve de nada para Dios si no lo inicia Él, no lo hace Él en mí, y eso que está haciendo Él en mí va a volver a Él siempre. Porque de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas solas. Y eso que dice la Biblia de la fe sin obras, porque ahí mucha gente dice, no, pues uno tiene que hacer cosas. Sí, pues, escucha, mira. Porque de Él, por medio de Él, está una obra. ¿Quién está dentro de mí? ¿Quién está haciendo la obra? Ya hay obras, pero las hace Él. Ese es el punto. ¿Quién hace las obras? Entonces, ¿qué? Mi obra no importa. Pero yo no tengo obras. ¿Quién está haciendo la obra? ¿Quién fue el que enseñó? ¿Quién fue el que caminó 20 kilómetros para predicar el evangelio? ¿Quién fue el que ofrendó? ¿Quién fue el que trajo los 5 kilos de azúcar? ¿Quién fue el que hizo todo eso? ¿Es una obra? ¿Soles? ¿Quién la está haciendo? ¿De dónde vino? ¿Quién la está haciendo? ¿Para dónde va? Para él. ¿Puedo reclamar yo autoría? Ahí, perdón, Nico, ahí está el problema. Ese es el problema. Que nosotros decimos, no, si todo viene de Dios, pero una vez que llegó, ahora me toca a mí, el hombre, el humanismo. Y el hacer. Y todo eso que nace, es todo ese hacer que nace en mí, hermanos, todo ese hacer que nace en mí es demoníaco. Es paganismo, es carne, es falso. No, hermano Víctor, hermano Víctor, usted no me entendió, hermano Víctor, usted tan mal pensado que es usted, hermano. Si nace en el Señor y lo hace el Señor, entonces yo le pregunto, ¿por qué usted se enoja cuando no se hacen las cosas como usted quiere? ¿Por qué se enoja cuando no le correspondió a usted? ¿Por qué usted se enoja porque no le impusieron las manos a usted, le impusieron las manos a este otro? ¿Por qué usted se enoja porque nadie le da las gracias? ¿Por qué? Se supone que usted está clarito que lo hace Dios. ¿Por qué se enoja? ¿Sabe por qué se enoja? Porque usted no está tan clarito. Porque usted cree que usted hay cosas que usted hace, que usted merece.
Porque hay humanismo. Nico. Hermano, de hecho hay un texto respecto a lo que dice la hay otro texto que dice que las obras están hechas de antemano para que nosotros andemos en ellas. O sea, ya están hechas. Correcto, las hace Él. Yo necesito que entiendan esto, las hace Él. Ahora, en este momento, si usted, Breiner, ¿tú estás entendiendo algo? ¿Dios te está hablando algo? ¿Sí? Escuchen. Miren, escúchenme la pregunta. Dios, el Dios de los cielos, el Dios que hizo el Pléyades y el Orión, el Dios que creó el universo, ¿te está hablando algo? ¿Están escuchando, hermano, la conversación que estoy teniendo con Breiner? Sí. ¿Te está hablando algo, Breiner? Él me dice que sí. Pero todo el rato ustedes aquí le han visto hablar. Ah, bien. Pero él dice que le está hablando Dios. Y claramente yo no soy Dios, por hermano. Soy un pobre hombre. Entonces, todo eso que Dios le está hablando a él, viene de él, está fluyendo en mí, pero es él, va a llegar al corazón de Breiner y va a ser devuelto a Dios. Y Dios lo va a recibir. Y todo lo que sea chamullo mío, eso no sirve. No sirve. Porque es mío. Eso Dios no lo ve o lo aborrece. Lo ve y lo aborrece. No sirve, porque es humano. Es una obra muerta. Todo lo que nace en el hombre está muerto. Está separado de Dios. Hermanos, en un culto, yo a veces miro, nuestros instrumentos son eso y eso. Y eso. No tenemos más. Ahora escuchen. De repente, yo como dirigente digo, chuta, que somos carentes, tenemos tan pocos recursos, nuestros pocos recursos que tenemos van dirigidos a las personas, a los hermanos, entonces no tenemos para comprar más amplificación, para tener un micrófono encallado, no tenemos nada de eso. Pero después, ¿saben lo que yo digo? ¡Qué bueno! Porque ¿qué pasa hoy día? Como el Espíritu Santo no está hablando, en la mayoría de las partes, hay que meterle chamullo, hay que ponerle música ambiental, hay que ponerle un tecladito, hay que ponerle luces, hay que esconder, hay que poner una girostrópica aquí, que la cuestión es como discoteca ahora. Entonces, hay que generar una atmósfera. Hermanos, nada de eso sirve si el Espíritu Santo está actuando. Si el Espíritu Santo está actuando, no necesita que manipulemos nada. Él simplemente lo hace. Pero para que Él esté actuando, tiene que venir de Él, por medio de Él y para Él. Voy a leer aquí una pregunta. Es el hermano Sebastián Ojeda. Dice, hermano, ¿qué pasa cuando alguien de tinieblas se empeña en dañar o atentar de alguna manera contra un hijo de Dios? ¿Estaría luchando directamente contra Cristo? Ya. La palabra de Dios dice así. Jesucristo hablando. Cuando no te reciben a ti, a mí no me reciben. El que te maldijere a ti, a mí me maldice. O sea, cualquier ataque contra un cristiano es un ataque directo contra Jesucristo y Dios mismo. Ahora, en muchos de esos ataques Dios va a interferir y nos va a defender. Y en otros no lo va a hacer. Y no porque Dios se haya olvidado y no porque Dios tenga falta de misericordia, sino que en su soberanía Él va a dejar que ataques vengan y nos golpeen y los va a usar para probar y fortalecer la fe de Jesucristo en nosotros. ¿Se entiende, Sebastián? La otra pregunta me la hace José Aravena. Dice, hermano, creo que dentro de varias congregaciones existe la tasación de los hermanos. Vale decir, se miden competencias o características cualitativas para poner o designar responsabilidades. ¿Eso qué es? ¿Es humanismo dentro de la congregación? ¿Eso atenta contra la gracia? A ver, hermano, escúchame bien. Hay un principio humanista que se llama la cadena del logro y el desempeño.
Y ese principio humanista, que es el principio del logro y el desempeño, que es el que se da en las empresas, por ejemplo. Una persona va a ir logrando metas en la medida que su desempeño sea proactivo y vaya siempre creciendo. Va a ir logrando ascenso, va a ir logrando mejoras de sueldo, va a ir logrando bono, va a ir logrando quizá un mejor visto bueno de su jefatura en cuanto al desempeño. De hecho, en todos los trabajos la gente está haciendo medida en cuanto al desempeño. El que no va cumpliendo los estándares se va nomás, porque no sirve, porque el desempeño es malo. Eso se llama la cadena del logro y del desempeño y el logro, en realidad. Eso está metido en las iglesias. Si a eso te estás refiriendo, eso está mal y atenta contra la obra de la gracia y contra la obra del Espíritu Santo. Pero hay que hacer un paréntesis. Hay elementos en la iglesia, hay elementos en la iglesia donde hay que tomar decisiones y hay que reconocer ministros, reconocer diáconos, reconocer ancianos o reconocer algún ministerio, y eso hay que hacerlo de acuerdo a los requisitos que están establecidos por Dios. Y puede alguien de afuera decir, claro, lo escogieron a él porque es mejor que yo. Y no es como está planteado de parte de Dios. De parte de Dios está planteado con ciertos requisitos que tienen que estar ahí. Y no estamos hablando de desempeño y logro, estamos hablando de la evidencia clara, palpable, de que ese hombre Dios lo está apartando para esto porque hay ciertos requisitos. Pero lo otro que mencioné yo del desempeño y del logro es como se está dando en muchas cosas. Y correcto, José Miguel, es un atentado contra la gracia, contra la iglesia y contra la obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Vamos bien, hermanos, hasta aquí o no? Vamos al versículo 17 para avanzar algo hoy día. El verso 17, Romanos 9, 17, dice, ya, aquí aparece Don Faraón, otro personaje que causa tanta controversia. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, mire cómo está el texto no dice porque la Escritura dice de Faraón, el texto dice porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, escuche, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti, en Faraón, mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así es el texto. El texto dice que la Escritura le dice a Faraón. La Escritura es la palabra de Dios. O sea, Dios mismo le dice a Faraón, para esto te he levantado. ¿Ya? ¿Quién levantó a Faraón? Dios. Eso dice el texto. Que Dios lo levantó. Dios levantó a Faraón. Y acuérdense que Faraón le hizo la vida imposible a Dios. O sea, al pueblo de Dios. Y aquí dice que Dios lo levantó para mostrar en ti que eres un incrédulo, que eres un pagano, que eres rebelde, que eres contumaz. Yo quiero mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, lo que voy a hacer contigo, Faraón, va a traer como resultado de que mi nombre va a ser anunciado en toda la tierra. Eso es lo que el texto dice. ¿Están de acuerdo conmigo que eso es lo que el texto dice o dice otra cosa? ¿Está claro que dice eso? Ya. Es importante que estemos claros que eso es lo que dice, porque muchos hoy día están diciendo, no, que Dios endureció el corazón de Faraón. Dios no quería que Faraón se salvara. Y aquí no está hablando de eso el texto. Aquí el texto está diciendo que Dios le dijo a Faraón, mira Faraón, yo te voy a levantar a ti. Y te voy a levantar para mostrar en ti mi poder. O sea, cuando la gente te vea van a ver el poder que yo tengo. Y dos, lo que yo voy a hacer contigo va a traer como resultado
que mi nombre va a ser anunciado en toda la tierra. Eso es lo que dice el texto, hermanos. Yo no sé por qué cambian lo que el texto dice, pero así dice el texto. O yo estoy torciendo el texto. Miren el texto, pues yo quiero que miren su Biblia. Lean el texto. Asegúrense de que dice eso. Dice eso, ¿no? Erika dice eso ahí. Amén. Marco dice eso. Que Dios va a levantar a Faraón Sí. para mostrar en él su poder y para que el nombre de Dios sea anunciado por toda la tierra. Sí. De eso está hablando el texto. ¿Sí? Ya. Vamos. Aquí el texto muestra que había dos propósitos por el cual Dios levantó a un hombre, escuchen, a un hombre para ser faraón. Pudo haber sido Pedro, Juan o Diego, pero fue Ramsés II. Porque la figura importante no era Ramsés II, la figura importante era Faraón. Porque Faraón, el señor Boric no es importante, El presidente. el presidente de Chile. ¿Entiende la diferencia? Ya. Y él levantó a Faraón. No a Ramsés II. Él tomó un hombre para hacerlo faraón. Y una vez que fuese faraón, iba a mostrar en él Su poder. su poder, y el resultado de eso iba a ser que en toda la tierra el nombre de Dios iba a ser anunciado, conocido. Ok, entonces hay dos propósitos por el cual Dios levantó un hombre para ser faraón. Número uno, para cumplir su propósito soberanamente, Dios levantó a Faraón. Que quede claro, no a Ramsés. ¿Está claro eso, no? Pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Juan, pudo haber sido Tutankamón. No, ¿a quién levantó él? Faraón. Hermano, es súper importante, porque aquí es donde la gente se enreda. Aquí es donde la gente se enreda. Es fácil explicarlo simple. Aquí se enredan y vienen y dicen, este tipo Dios levantó a Ramsés, que era faraón, y lo endureció, y Dios endurece a quien quiere y salva a alguno y a otro no lo salva. No, el texto no está diciendo eso en ninguna parte. No sé si me están entendiendo, hermanos. Amén. Dios no levantó a Ramsés para cumplir un propósito. Dios levantó a un hombre llamado Ramsés y Dios hizo que él llegara a ser faraón, porque Dios quería mostrar en el faraón su poder. Marcos, ¿entiende lo que estoy diciendo? ¿Logras ver la diferencia entre levantar a Ramsés y levantar a faraón? Sí. Hay Hay una diferencia. Una es la persona y la otra es lo que representa. Y el texto no me está hablando de la persona. Entonces no me está hablando de salvación. Porque me está hablando de lo que representa. Es igual que si hubiese sido otro tipo de monarquía, lo llamarían rey. ¿Cierto? Pero los egipcios lo llamaban faraón. Listo. Lo que Dios está refiriendo aquí es que el propósito tiene que ver con Faraón, no con Ramsés. ¿Se entiende eso? Sí. Tiene que ver con el hecho de que él era Faraón, él era la máxima autoridad de Egipto. Si él no fuese Faraón, entonces el propósito de Dios tenía que haberse hecho por otro lado. Porque Dios está pensando en usar a Faraón y en mostrar en el Faraón de ese tiempo, en esa época, en ese periodo de años, mostrar en Faraón su poder y como resultado de que su nombre sea conocido en todas las naciones, en toda la tierra. Tenía que ser un faraón. Dios quería levantar un faraón para cumplir el propósito de él. Y levantó a Ramsés como faraón, porque lo que le interesaba era
usar a Faraón, usar la autoridad que representaba a ese hombre. ¿De acuerdo? Hermano, perdonen lo majadero, pero es sumamente importante, porque nosotros estamos como vivimos 4.000 años después de Ramsés, no, 5.000 años después de Ramsés, nosotros decimos, pero hermano, ¿para qué revuelve tanto el asunto? El problema es que Faraón era hijo de Ra. Y Ra era el dios sol. Y Faraón era Dios encarnado. No Ramsés. Ramsés era un hombre nomás. Pero Faraón era Dios encarnado. Era Oru en la tierra. ¿Están entendiendo de qué estamos hablando? Se parece al Evangelio. El Logos encarnado, el Hijo de Dios encarnado. Las tinieblas han hecho muy bien la copia. Hermano, yo espero que los pelos se corran así, se abran así. ¿Tenía que ver con Ramsés? No. ¿Con quién tenía que ver? Con Faraón. ¿Qué quería hacer Dios en el Faraón? Mostrar su poder. ¿Y Que fuera anunciado. con Ramsés? No. ¿Con quién? Con Faraón. Con Faraón. Ya le adelanté un poquitito quién es Faraón para los egipcios. Faraón es hijo de Ra. Ya, síganme. El Faraón, así como el propio Judas, también era un caso perdido. ¿Quién sabía que era un caso perdido? Dios. Ramsés I no tenía idea que el cabrito que tenía como hijo era un caso perdido. La mamá de Faraón tampoco sabía, las 5 esposas que tenía tampoco sabían, los criados que tenía Faraón tampoco sabían, y Moisés, que anduvo caminando con él cuando chico, tampoco sabía. El único que sabía que Faraón era un caso perdido era Dios, porque Dios es presciente. Tiene un atributo que es la presciencia, que es el conocimiento anticipado de todas las cosas que nadie más tiene. Sigamos. El Faraón, así como el propio Judas, era un caso perdido que Dios usó con la nación de Israel. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de que Dios usó un caso perdido con la nación de Israel. Faraón no era una blanca paloma. ¿O sería una blanca paloma? Veamos. Yo digo que no era una blanca paloma. Él no era un ser inocente que merecía una oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque no hay nadie inocente. Y nadie merece salvación. ¿Pero cómo, hermano? No, porque Juan capítulo 3, versículo 18 y 19 dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Todos los hombres nacen condenados, y el Faraón también. Entonces el hombre estaba a las llamas eternas. Y así como Faraón y yo y usted no merecíamos salvación, nadie merece salvación. Él no era un ser inocente, él no era una blanca paloma. ¿Está claro? No es que Dios tomó ese ser tan inocente llamado Ramsés, tan buena criatura llamado Ramsés, esa paloma blanca llamado Ramsés, sin nunca un mal pensamiento, sin nunca una mentirilla, ni piadosa siquiera. No, hermano, él era igual que el resto de los hombres, un desgraciado que aborrecía a Dios, maldito bajo el juicio de Dios y condenado a las llamas eternas. Él no era inocente. Dios no tomó un ser tan inocente llamado Ramsés y Dios arbitrariamente quiso condenar a Ramsés. Eso no fue lo que aconteció aquí. Porque ¿qué es lo que dicen todos? No es que Dios endureció el corazón de Faraón. Y aquí yo estoy leyendo que no, que Dios quiso mostrar su poder. ¿Dice eso la Biblia o no, hermano? Entonces,
Ustedes no le aguanten a nadie que venga y le digan, no, que Dios endureció el corazón de Faraón. No, el texto dice otra cosa. Sigamos. ¿Por qué es que las personas tienen dudas con respecto a eso? Ellos dicen que Dios endureció a Faraón. Entonces, escuchen, ¿cómo dice la gente de Faraón? Que endurecieron el corazón. Que Dios Que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces, escuchen. Entonces el corazón de Faraón era manso. Era un corazón blando. No. No, porque nadie tiene un corazón blando. Todos los hombres tienen un corazón duro. De piedra, dice la Biblia. Y tiene que ser transformado en un corazón de carne. Entonces, cuando alguien viene y me dice, no, que Dios endureció el corazón de Faraón, inmediatamente yo replico y digo, entonces Faraón, antes de ser endurecido por Dios, según tú, ¿tenía un corazón blando? Si me dicen que sí, me están mintiendo, porque la Biblia dice, todo hombre tiene un corazón de piedra, y tiene que ser transformado en un corazón de carne. ¿Era blando y manso el corazón de Faraón? Pero llegó Dios y endureció el corazón de Faraón porque Dios tiene que cumplir su plan, así nomás, arbitrariamente. Sí. No, porque Ramsés no tenía un corazón blando. No es que Dios llegó arbitrariamente y dijo, ya, mírenme, tomo a esta blanca paloma, que tiene un corazón blando, dócil, oh, qué buena persona, que nunca miente, nunca engaña, nunca habla mal, que de puro buenos pensamientos, jamás ha tenido un mal pensamiento. Yo lo tomo ahora y yo lo endurezco, porque yo soy soberano. ¿Ustedes creen que Dios así actuó? No. No, hermano. Dios tomó a un ser perverso, igual que yo, igual que tú, perverso, porque eso dice la Biblia, que el ser humano es perverso, que de la cabeza a los pies no hay nada sano en nosotros, que somos enfermos de la cabeza. No tomó una blanca paloma. Eso es lo que la gente piensa, pero él no tomó una blanca paloma, no tomó un ser inocente. Si pensamos eso, entonces no conocemos la Escritura y necesitamos tener mayor entendimiento. Hermanos, para irnos para la casa, leamos la historia de Éxodo. Éxodo capítulo 3, del 19 al 20. Éxodo 3, del 19 al 20. Hermano, ¿se está entendiendo lo que estoy planteando de Faraón? Amén. Soledad, Dios arbitrariamente tomó el corazón de un hombre inocente y lo endureció. Mira, ¿cómo era el corazón de Faraón? ¿Cómo? Ley. Entonces no nos pueden decir que Dios vino y endureció el corazón de Faraón, pero que Faraón antes de eso era blanco. ¿Ya? No, porque todos los hombres están lejos de Dios, todos los hombres aborrecen a Dios, todos los hombres están separados de Dios y todos los hombres están condenados a las llamas eternas. Y eso incluía a Faraón. Vamos a Éxodo 3, 19 y 20. Miren cómo dice el texto. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. ¿Está Dios hablando con Moisés? Hermano, ¿quién está hablando con Moisés? Dios. Dios, el que sabe todas las cosas. ¿Y qué le dice aquí? ¿Qué es lo que Dios sabe? Yo sé que el rey de Egipto, ¿quién era el rey de Egipto? ¿Qué es lo que Faraón no va a hacer? Le está diciendo antes que todo ocurra. Antes le está diciendo, yo sé que no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Ya? Dios cuando llama a Moisés le raya la cancha, le dice, sácate de la cabeza que te va a ir bien, te va a ir mal. Porque él, yo ya sé, porque soy presciente y omnisciente, que él no te va a dejar ir, sino por mano fuerte.
entonces yo voy a extender mi mano y con todas mis maravillas que yo haré en Egipto, Él los dejará ir. ¿Dice así? Ya, escuchen. Aquí hay una conversación de Dios con Moisés, diciéndole que debe ir y libertar al pueblo de la esclavitud. Moisés aún no había ido a hablar con Faraón. Y Dios le dice mucho antes. ¿Cómo le dice? Que no lo va a dejar. Yo sé que el rey de Yo sé, esa parte, digamos, la lentita, porque esa es la parte que a mí me gusta. Yo sé. Yo sé. ¿Por qué sabe Dios esto? Porque tiene un atributo. Y esto es lo que la gente, esto es lo que a algunos evangélicos no les gusta. Si Él sabe todo de antemano, pero que Él sepa algo no significa que Él va a marcar un destino, porque Él se relaciona con el ser humano en base al convencimiento. Ya, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino con mano fuerte. Dios dice, yo sé, escuchen, voy a parafrasear, yo sé que ya Faraón tiene un corazón duro. Yo no necesito hacer nada para endurecerlo. Él ya está con un corazón duro. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué es lo que le está diciendo Marco? Dios a Moisés. Ha dejado salir a Israel. ¿Cuándo? Que tenía un corazón duro. ¿Cuándo? No me respondiste. ¿Cuándo? Cuando fuera Moisés a hablarle, decirle que lo dejara ir. O sea, Moisés iba a ir a hablarle y Faraón, ¿qué le iba a decir? Que no. Y Dios ya lo sabía. Sí. Ya. Y si Moisés vuelve a hablarle, Dios también lo sabía. Sí. Y si Moisés va por cuarta vez, quinta vez, octava vez, no va a sacar nada. ¿Por qué? Porque por la presencia de él. Ya. ¿Lo sabía? ¿Qué es lo que Dios sabía que no está escrito aquí? Pero que sí podemos ya ahora inferir del texto. Que el faraón mismo endurecía su corazón. Que él tenía el Un corazón. corazón duro. Dios le está diciendo eso, oye, yo sé que le van a ir a tocar la puerta al compadre y no te va a abrir. Ah, pero Moisés, pero voy a volver a ir, por Señor. No te va a abrir. Voy a ir por quinta vez. No te va a abrir. Voy a ir por décima vez. No te va a abrir. La décima, recién algo le va a pasar. Pero de camino, otra vez se va a endurecer. Y te va a seguir. Pero él le está diciendo eso antes. Yo necesito que entiendan eso. Yo sé qué es lo que él sabía. Que el corazón El corazón del faraón era duro. ¿Qué es lo que Dios conocía que Moisés no conocía? El corazón de del Faraón. faraón. ¿Cómo era el corazón de Faraón? Duro. Ya. Entonces, por eso que yo coloqué así, yo parafraseé. Es como que Dios le dijo, yo sé, Moisés, que Faraón ya tiene un corazón duro. Yo no necesito hacer nada para endurecerlo. Él en este momento está con un corazón duro. Y cuando tú vayas a hablar con él, te vas a encontrar con un hombre que tiene un corazón Duro. duro. Él no los va a dejar a menos que sea obligado por mano fuerte. En otras palabras, Dios ya sabía lo que iba a acontecer. Faraón ya estaba con corazón endurecido. No fue que el corazón de Faraón era un corazón blando, dócil y noble, y llegó el Dios malo del cielo y lo endureció. ¿Se entiende, Vanessa? ¿Se entiende, hermana Marlene? Paula, ¿se entiende? Nico, ¿se está entendiendo? Sandra, hermano Juve, Yaniela, ¿se entiende? Nico, ¿se entiende? Vladimir, ¿se está entendiendo? No hay aquí, el punto que yo quiero que hoy día nos quede claro, no es que hay una manipulación de un Dios malo, perverso, que toma, perdonen que lo diga de esta manera, pero para que me entiendan, que toma una blanca paloma, un ser inocente llamado Ramsés, y endurece el corazón. No es lo que el texto dice. El texto dice que Dios sabía que Faraón tenía un corazón duro. Yo antes lo veía que no de esa manera, porque yo cuando leí eso,
estaba que Dios debilitó al faraón, porque si hubiera ido a Silva, porque muestra siempre que era duro, porque y como que Dios lo debilitó para poder sacar al pueblo. No, pues se endureció más. Se endureció más. Porque si lo hubiese debilitado, no hubiesen sido necesarios 10 plagas. A la segunda yo hubiese estado libre. Pero venía una plaga y se ponía peor. Y venía otra plaga y peor, y más duro, y más duro, y más duro. Ahora, ¿era Dios el que lo endurecía? No. En el capítulo 10 de Éxodo, habla ahí de ese capítulo, que, o sea, el 39, el versículo anterior, o sea, el 25, el versículo anterior dice, y el corazón de Faraón se endureció para no dejar ir a los hijos de Israel. El versículo primero al 10 dice, Jehová dijo a Moisés, entra en su presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón. Sí, pero ¿en qué capítulo? En el 10. En el 10. ¿Y cuál estamos leyendo? No, Ya, ese es el punto. Ya. ¿Entiendes? Ya voy a llegar a ese endurecido. Pero yo quiero que partamos acá, estamos en el 3. ¿Aquí hay una intervención de Dios? No, yo lo que sabía. Yo sé. Me adelanto, escucha, me voy a adelantar para dejarle sabor a la enseñanza. Dios endureció un corazón reendurecido. Dios no endureció el corazón, Ya venía. un corazón blanco. Dios endureció un corazón duro, 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 duro. Y aquí lo endureció. Y aquí Dios dijo, ya, compadre. ¿Sabes, Faraón? ¿Tú crees que tú sabes lo que es el corazón duro? ¿Eso crees tú? Yo te voy a enseñar lo que es la dureza del corazón. Yo te voy a endurecer. Capítulo 1 de Romanos. No lo busques. Dice que los hombres eran perversos, lascivos, injuriosos, detractores, malos, depravados. Tomaron la figura de Dios y le transformaron en semejanza de reptiles y lo adoraron y se postraron delante de los astros y se olvidaron del Dios y no le dieron gloria a Él. Entonces Dios los entregó a una conducta reprobada permanente. Es como que Dios dice, ya, todo el rato el pueblo de Israel estuvo así. O sea, todo el rato la humanidad estuvo así. Ahora están en el muro. Yendo contra la voluntad de Dios, golpeando una y otra vez. Y llega un momento que Dios dice, ya, ¿quieres estar contra mí? Porque hasta aquí yo te estaba frenando. Humanidad. Hasta aquí yo te frenaba, mi misericordia te frenaba, mi gracia te frenaba. Ya. No te freno más. Y lo soltó y se desenfrenaron a tal punto que Dios tuvo que mandar el diluvio. Eso es lo que dice el texto. ¿Me entiendes? ¿Dios endureció el corazón de Faraón? Sí, pero un corazón, y lo hace en el capítulo 10. En los otros 9 capítulos, el Faraón tercamente, una y otra vez contra Dios, una y otra vez contra Dios. Y Dios viene y dice, ya. ¿Cómo actuamos con nuestros hijos nosotros de repente? Nuestros hijos, la chambona una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y llega una que yo a veces ya no lo protejo más. No le digo más que no meta el dedo en el enchufe. Que se pegue no le digo más que no juegue que no acerque la mano aquí. Que le quede la mano de él. Hermano, ¿entienden esa? Es una acción paterna. Es una acción paterna. Y Dios la hace acá. De eso estamos hablando. ¿Por qué? Porque uno insiste y viene. Lo que pasa es que creemos que podemos insistir. El microbio hablando contigo. ¿De acuerdo? Sí.
creemos que podemos debatir con Dios y no podemos debatir con Dios. Dios es Dios. Ya escuchen. Aquí hay una conversación entonces y Dios lo que le dice, yo sé que Faraón ya tiene un corazón duro, yo no necesito hacer nada para endurecerlo. Él ya está con corazón duro. En otras palabras, Dios ya sabía lo que iba a acontecer. Faraón ya estaba con corazón endurecido. No fue el corazón de Faraón un corazón blando y que llegó Dios y Dios endureció el corazón blando de Faraón. No es, eso nunca ha sido, no es lo que la Biblia dice. En otras palabras, plantear que Dios arbitrariamente endureció el corazón de Faraón es una herejía doctrinal, porque Dios no va a endurecer a alguien que ya está endurecido, así como tampoco va a predestinar a alguien para condenación si ya está condenado, porque todos los hombres están condenados a las llamas eternas. Ya, entonces, para terminar hoy día, vamos a ver algunos textos de lo que fue aconteciendo. Escuchen. Ahora vamos a ver la secuencia, Marco, te saltaste como 4 textos. Vamos a ver lo que fue aconteciendo en el corazón de Faraón durante las plagas, ya que en cada plaga el Faraón solito se seguía endureciendo. ¿Comenzamos? Ya. Anote los textos. Éxodo 7, 12 y 13. Léelo, Paula. Éxodo 7, del 12 al 13. Éxodo 8, 19. Lo lees, Vanessa. Éxodo 9, 34, 35. Lo lees, Vladimir. Vamos a leer esos 3. Éxodo 7, del 12 al 13. Éxodo 8, 19, Éxodo 9, 34, 35. Ya. Éxodo 7, 12, 13. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ya, a ver, vale. Aquí estamos recién en la primera conversación. Va Moisés a hablar con Faraón y Dios le da una señal a Moisés y le suelta la vara para que se convierta en serpiente. Y Faraón dijo, ¿qué? Venís con estos truquitos de magia, y llamó a sus mejores chamanes, los mejores sacerdotes, y hicieron lo mismo. Con la diferencia de que la serpiente de Moisés se comió a la otra serpiente. Y en vez de que Faraón dijera, oh ya, no, yo me quebranto delante del Señor porque tengo un corazón blando, ¿qué hizo? Dice, ¿se endureció o lo endurecieron? Se endureció. ¿Solito? Solito. ¿Necesitó ayuda de Dios? No. Ya, listo. Ahora leemos Éxodo 8, 19. En todo esto anda la mano de Dios. Admitieron los magos ante Faraón, pero este había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. Vinieron miren, hermano, fueron más blandos de corazón los brujos, porque los brujos le dijeron, Faraón, en todo esto que está pasando está la mano del Dios de los judíos. ¿Y cómo dice Vanessa? Dice, todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante Faraón. ¿Ya? Este había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. Pero ¿quién? Faraón, ¿qué había hecho? Endureció su corazón. Había endurecido su corazón. ¿Qué pasa ahí? No, que está escrito de otra forma. A ver, léelo. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. ¿Ya? Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová. Hermano, los brujos dijeron, no, este es Dios. No, paremos la cuestión hasta aquí, Faraón. ¿Y Faraón qué hizo? No, ¿qué hizo antes? Endureció su corazón. No lo endurecieron, se endureció y no les hizo caso a sus consejeros. ¿Está Dios ahí? ¿Es una blanca paloma, Marco? Dios no está metido todavía en el asunto, ¿estamos de acuerdo, no? Ya. Ahora vamos
a Éxodo 9, 34 al 35. Éxodo 9, 34. 34 y 35. y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Estamos en la plaga de los granizos. Ya ha pasado un tiempo. No ha habido ningún cambio con Faraón, pero quizás con los granizos nos va mejor. A ver, se desatan los granizos y se endureció él y sus siervos. Y después dice, según lo que leyó, que Faraón se volvió a endurecer. Y no los dejó ir. ¿Está Dios metido ahí? No. ¿Está Dios endureciendo el corazón de Faraón? Hermano, ¿está Dios endureciendo el corazón de... Hasta aquí, ¿está Dios endureciendo el corazón de Faraón, Andrea? No. ¿Hasta aquí? No. Brainer, ¿está Dios endureciendo el corazón de Faraón aquí? Y todos los calvinistas vienen y dicen, Dios endureció el corazón de Faraón. Yo estoy leyendo otra cosa y lo están leyendo la Biblia de ustedes. Aquí dice que Faraón se endureció. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces significa que el corazón del Faraón escapa al control de Dios. No. No, porque lo eligió con el corazón duro ya. No escapa el corazón de Faraón es un corazón duro. Y el corazón de Víctor Rascuñán y de Vladimir Burgo es un corazón duro. Y en algún momento el Evangelio viene y en el caso nuestro nos ablanda. Pero a Faraón nadie le predicó el Evangelio porque a Faraón Dios lo iba a usar para otra cuestión. ¿Para qué? Para mostrar su poder y para dar a conocer Porque Faraón era un caso perdido. caso perdido. ¿Quién lo sabía? Dios. Recuerden que estamos contando la historia de aquí para allá. ¿Ya? Ustedes no pueden decirme, pero hermano, que eso uno no lo sabe. No, uno no lo sabe. Yo estoy contando la historia de aquí para allá, de aquí, 4.000 años para allá, sabiendo que Dios es omnipresente y por la revelación que Dios nos ha dado. Y Dios usó un caso perdido, uno que jamás se iba a enderezar. Pero ¿quién sabía eso nomás? Dios. Dios no le dijo a Moisés, oye Moisés, mira, este no tiene arreglo. No andaba con No le dijo eso. Le dijo, Moisés, yo te voy a usar, vas a ir al pueblo porque escuché su clamor. Después de 450 años de esclavitud, yo escuché su clamor. Vas a ir, yo te voy a usar para sacarlo, pero te va a ir mal. ¿Por qué, Señor? Porque yo sé que Faraón no te va a dejar ir. ¿Y por qué lo sabes, Señor? Porque yo conozco el corazón de los hombres. Y yo conozco el corazón de ese hombre. ¿Y cómo es el corazón de ese hombre? Duro. Y en la medida, y por eso lo leyó, ¿quién leyó primero? La Paula. El texto que leyó la Paula dijo al final, como Jehová había dicho. El texto que leyó la Vanessa decía, como se le había dicho. ¿Quién había dicho? Dios a Moisés. En un comienzo, según lo que estamos viendo, el corazón de Faraón era un corazón duro. Y cada intervención que Moisés hacía, con cada plaga que Dios enviaba, Faraón Se endurecía más. ya. Solito. Los brujos tuvieron un corazón más blando que Faraón. Los brujos dijeron, dedo de Dios es este, mano de Dios es esta. No, y aquí, oye, no. Faraón, paremos la tontera. Hasta aquí llegamos nosotros con nuestra brujería. No, porque aquí ya estamos en otro terreno. Nos estamos enfrentando a un Dios que nosotros no conocemos. El poder de él es gigantesco. No, parémonos. Y Faraón dijo, no paramos. Yo soy Faraón. Yo soy hijo de Ra en la tierra. Cada vez que el Faraón decía, yo soy Faraón, él estaba diciendo, yo soy hijo de Ra en la tierra.
Por eso es que Dios dejó la plaga del sol para el final y la plaga del primogénito como último. Porque había que mostrarle que el Dios Ra, Dios lo podía oscurecer cuando quisiera, y el hijo de Faraón, que era Osiris, el Dios de los cielos, lo mató. Hermanos, vamos a ver más adelante que cada plaga fue un golpe de Dios a un dios egipcio. Los 10 dioses de los egipcios eran 10 plagas y son 10 principados grandes de la tierra. Es tremendo lo que ocurre. Quiero explicar algo al final para que se entienda mejor esto. El propósito por el cual dice, para esto te levanté, Faraón, es para dos cosas. Número uno, para manifestar en ti, Faraón. Escuchen, sobre ti, Faraón, no Ramsés. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sobre ti, Faraón, sobre ti, mi poder. ¿Por qué quiero manifestar sobre ti mi poder, Faraón? Para libertar a mi pueblo. Mi poder se va a manifestar sobre ti en la liberación de mi pueblo. O sea, cada vez que tú te endurezcas, yo te voy a manifestar mi poder. Y tú te vas a endurecer y yo te voy a manifestar más poder. Y más poder, y más poder. Y va a ser tanto que al final vas a decir, ya, que se vaya. Yo voy a manifestar sobre ti mi poder, pero ¿con qué fin? Para dejar ir a mi pueblo. Mi poder se va a manifestar sobre ti en la liberación de mi pueblo. Ese es el primer propósito. Y el segundo propósito, para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Y hasta ahí llegamos hoy, porque es el largo.